Muy buenas compañeros a este nuevo vídeo tutorial de ilustración Talavera. En el programa de hoy voy a dedicarlo a mostrar un programa de ilustración de software libre. Como los que escucháis mi blog sabéis, una de las plataformas que uso es GNU Linux, concretamente una distribución Ubuntu con un escritorio KDE. Como podéis ver, los que conozcáis estas distribuciones, pues enseguida habréis reconocido el escritorio KDE. Pues Krita es una aplicación de la suite ofimática Caligra y está enfocada, como he dicho antes, a la ilustración digital. Un programa que tiene mucho que dar, que además ya escribí una entrada en el blog en el que puse una ilustración hecha con Krita. La mayoría de la gente que conozca software libre probablemente conozca bastante más el programa GIMP, ya que es mucho más conocido. Pero yo creo que Krita es mucho mejor programa para la ilustración que GIMP. GIMP creo que trata mejor las herramientas de tratamiento de imagen más parecidas a Photoshop, son mejores en GIMP. Ya que en Krita son algo limitadas, pero Krita el trabajo de pinceles, el trabajo de herramientas para la pintura es muchísimo mejor. Está completamente enfocada a la ilustración digital, llegando a ser a alcanzar un nivel profesional como lo pueda ser Corel Painter o incluso el famoso Adobe Photoshop. Cosa que Adobe Photoshop, para mi gusto, tiene unas cuantas limitaciones para la ilustración digital. A pesar de que es un programa muy utilizado, que yo lo he utilizado y lo sigo utilizando. Pero como mi escritorio actualmente por defecto es ahora mismo GNU Linux, porque ya os comentaré, ya escribiré una entrada contando mis decepciones con las máquinas de Mac de Apple. Creo que Apple se está columpiando, está haciendo las cosas bastante mal en cuanto a Mac se refiere y está entrando en una dinámica de controlar aún más al usuario de sus productos, pues imponiendo productos en las que ya no se pueda ni modificar siquiera la memoria RAM sin tener que llevarlo a su servicio técnico y que te cambien la placa base porque las memorias van soldadas. En fin, una infinidad de cuestiones que a mí me parecen más bien estúpidas y que no encuentro el sentido. Tiene un sentido comercial, imagino, ¿no? Que te gastes los 200 euros en cambiarle la memoria RAM a tu Mac y se lo tengas que llevar a ellos o a un sitio con soporte técnico. Así que he decidido que dejo Macintosh hasta que en un futuro, quién sabe, si cambian las cosas, pues a lo mejor me lo pienso y vuelvo a usarlo. Pero como ahora os comento, estoy usando 100% GNU Linux, siempre lo he usado, pero he estado alternando con OS X y ahora mismo no, ahora mismo solo uso GNU Linux porque en mi caso tiene todo, me aporta ahora mismo todo lo que necesito. Y una de ellas es el programa de Krita. Podéis ir a la página web que se llama krita.org y ahí vais a encontrar lo que necesitéis saber sobre este magnífico programa. Como os comenta la página web, Krita se constituye como una fundación, Krita Foundation, no sé si estará bien pronunciado, que se forma en el 2013 a pesar de que el programa se crea mucho antes. Pero vistas del desarrollo que está teniendo y de la cantidad de clientes que está consiguiendo, de usuarios, pues han decidido entrar como una fundación. Entiendo algo parecido pues como pueda ser Blender, ¿no? Que ya tiene una comunidad enorme y eso demuestra que el software libre puede funcionar a niveles mucho más de lo que la mayoría de la gente cree, ¿no? Siempre pensamos que en el software libre no hay gente competente, puesto que la mayoría lo hace sin cobrar, cosa que no es cierto, porque la Krita puede ser financiada, de hecho es financiada por si eres miembro de la asociación o simplemente si das aportaciones de donaciones o muchas maneras de. Es que hay que entender que el software libre no es software gratuito. El software libre lo que es libre en su uso, no en su gratuidad económica, porque hay software libre que es de pago. De hecho, tenemos empresas como Red Hat o Nobel que ganan mucho dinero con el software libre. Lo ganan no con las licencias de sus programas, lo ganan con el soporte técnico
que es donde realmente se diferencia el modelo económico, el modelo comercial del software libre al del software privativo, ¿no? El software privativo fundamentalmente vive de vender licencias, unas licencias que, como le digo a mucha gente, el software privativo no te vende su producto, te cede la licencia de uso de su producto. Por eso uno cuando compra un Windows no puede acceder al código fuente, no puede cambiarlo, no puede modificarlo. Simplemente estás pagando una licencia de uso. Microsoft te permite usar su software en tu máquina, únicamente en tu máquina. Eso es como si nos compramos un coche, un vehículo y no nos permiten acceder al motor. Tenemos que llevárselo a su servicio técnico para que si tenemos un problema no lo arregle, pero yo no puedo acceder al motor ni a ninguna parte de mi coche para poder arreglarlo si soy capaz de hacerlo por mí mismo, para poder mejorarlo si puedo, en fin, una serie de cosas que con el software privativo no es posible. No estoy criticando este modelo comercial del software privativo y software libre, eso se daría para otro tema, pero en este caso lo que nos atañe es software libre. Aquí en la página web lo consideran Open Source Software for Concept Artists, Digital Painter and Illustrator. Aquí usan la palabra Open Source, que quien quiera saber un poquito más es diferente a software libre. Software libre se enfoca más en la cuestión ética del uso de la informática y Open Source, que digamos es código fuente, se enfoca más a la cuestión práctica del acceso al código. Bien, porque hay licencias de software, las licencias de software libre fundamentalmente es la GPL, pero hay licencias de Open Source como la BSD que permiten mayor libertad y permiten un código que originalmente era abierto, modificarlo y convertirlo en un código privativo, como hizo en este caso Apple con su sistema operativo OS X, que cogió el kernel Darwin, que estaba basado en BSD, lo mejoró y lo cerró. Y ahora te lo vende pues como OS X. La licencia GPL no permite eso. Entonces una de las diferencias fundamentales. Bueno, en la página web podéis ver qué es Krita, sus características, cómo descargarlo. Krita, al igual que GIMP, es multiplataforma. Bien, aquí podéis ver que lo podéis conseguir para GNU Linux, tanto Ubuntu en sus repositorios. Aquí te dice que lo puedes conseguir añadiendo el repositorio de la fundación de Kubuntu, ¿no? Porque al ser una aplicación escrita en Qt, pues no te lo para descargártelo en Ubuntu lo puedes hacer igualmente, porque yo de hecho lo he descargado desde los repositorios oficiales. Entonces aquí no sé por qué el Packport te dice que añadas un repositorio cuando está en los oficiales. Igual esto es para las versiones a lo mejor beta que estés probando, pues tengas las últimas actualizaciones y no tengas que depender de los repositorios que tengan que pasar un testeo para ver que es más estable. Podéis instalarlo directamente de los repositorios, a pesar de que aquí nos indica que lo tenemos que hacer a través de los propios. Pero lo podéis hacer de Ubuntu. Debian, en OpenSUSE, Fedora, en Gentoo, aquí podéis tener el código fuente, en Chakra, Arch, etc. Incluso para FreeBSD, para plataformas BSD. Imagino que el código fuente aquí lo tenéis. Podéis descargaros el código fuente y compilarlo. Aquí viene una guía de cómo hacerlo. Yo lo he estado echando un ojo, pero la verdad es que me parece es algo engorroso. Hoy en día compilar aplicaciones no hay mucha diferencia. Hay gente que cree que sí, que el rendimiento, estabilidad, sí, es mejor porque lo optimizas más para tu máquina. Pero el tiempo que le tienes que dedicar, a no ser que tengas un procesador potente, compilar un monstruo como este, que es enorme, estos programas son grandísimos, pueden superar horas o incluso días dependiendo de la máquina que tengas. Y luego las actualizaciones pues las tienes que recompilar. A no ser que uses Gentoo, que es una aplicación que con su Emerge te permite hacerlo automáticamente. Esta es la versión para Mac OS X, yo la he probado y la verdad es que tenía un montón de bugs. No sé si ahora con alguna última versión la habrán mejorado. Y luego por la versión para Microsoft de 64 y 32 bits. Krita, como está dentro de la ofimática Caligra, pues es un proyecto de CADE y está aún dentro del propio desarrollo del escritorio CADE. Ahí es donde os comentaba que sus programadores pues, recibían dinero del proyecto CADE, ¿no? Pero vosotros si queréis en Support Us
podéis acceder a las donaciones y aquí pues podéis donar lo que queráis o participar en el desarrollo del proyecto, como puede ser programando, si sois programadores, desarrolladores, traductores para traducir la documentación, o simplemente, como aquí comentan, pueden, no sé si era aquí en esta pestaña, pues incluso mostrando tu trabajo hecho con el propio programa. Como estoy yo haciendo ahora, por ejemplo, promocionar este programa a través de mi canal, que espero que llegue a mucha gente y que dé a conocer este genial programa que todavía está empezando, y aunque lleva unos años, pero todavía es muy joven comparado con Adobe, pero que va a dar muchísimo, muchísimo va a dar. Veis aquí, desarrolladores, no desarrolladores, en fin, echar un vistazo a su página web y veréis todo qué tal. Bien, pues lo siguiente en mostraros es el programa. Aquí tengo mi acceso. Krita puede que por defecto os lo instale en inglés. Bien, no tenéis más que ir a la terminal y instalar el paquete del idiomas de Caligra. Bien, si aquí lo buscamos, aquí lo tenemos. Pues no tenéis más que instalarlo y ya lo tendréis en español. Puede pasaros que si estáis trabajando desde el escritorio de Genome, por ejemplo, pues también os pida que tengáis que instalar el paquete de lenguas de KDE. Pues lo instaláis y ya está. Si instaláis Krita desde un escritorio que no sea KDE, os va a instalar una barbaridad de dependencias. Así que bueno, si tenéis claro que queréis usar este programa a nivel profesional, yo os recomendaría instalar KDE como escritorio por defecto y ya está. Y ahí no tendréis muchas guarrerías. Bien, pues esta es la página de inicio. Aquí podemos usar las plantillas que nos vengan por defecto o nosotros crear la nuestra. Los perfiles de color. Bien, y luego aquí, como veis, pues tiene incluso plantillas para cómic. Eso está muy bien pensado porque parece ser que quieren enfocarse a la productividad de este tipo de medios, que es el medio del TVO, ¿no? Ahora mismo le están planteando también otras posibilidades como diseños de 16 décimos, aquí estas plantillas y plantilla de película. Pues esto debe ser para hacer efectos o, en fin. Yo aquí tengo aquí una a 300 y ya está. Bueno, pues ya podemos ver cómo inicia aquí el programa. Bien, puede que veáis mi ordenador un poquito lento porque bueno, tengo una máquina ya un poco antigua y bueno, noto que le cuesta un poquito. Bueno, como veis la interfaz, aunque tiene muchas cosas en común a las más conocidas, difiere un poco el tipo de herramientas. Bien, aunque esta barra de herramientas puede parecer a la famosa Photoshop o Corel Painter, pero sus opciones son distintas. Por ejemplo, tenemos aquí la pluma, que no es una pluma de selección, bien de trazado, como lo puedo hacer en Photoshop o en otros programas, sino más bien de trazado de de trazado de línea. Esto está muy bien pensado si queremos trazar, por ejemplo, una forma geométrica. Ahí. Y aquí podemos seleccionar, en este caso, pues las características de esta herramienta. Aquí tenemos otra. Bien. Tenemos transformar, por ejemplo, si queremos seleccionar esta, la famosa herramienta de lazo. Bien, pues desde aquí podemos seleccionar como con cualquiera. Sí que es verdad que las herramientas que tiene a ese respecto Krita pues no son tan variadas como las pueda tener Photoshop. Porque Photoshop está muy grande, es un programa grande, muy enfocado a la manipulación de imágenes y el caso de Krita no tanto. Krita está más enfocada a la ilustración. ¿Y cómo se sabe eso, por ejemplo? ¿En qué se nota, por ejemplo, que se diferencia Krita de Photoshop en ese aspecto?
pues en cosas como los pinceles. Bien. Aquí selecciono en pinceles. Si botón derecho pinchamos, aquí tengo un acceso rápido a ciertas herramientas. Si yo selecciono esta, aquí nos permite un trazo, bien, el famoso trazo de pincel redondo de Photoshop. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tiene Photoshop? Que Photoshop no mezcla colores. Aunque tengo una herramienta de mezcla de colores, eso no vale para nada. Eso simplemente lo que hace es manchar ahí, hace un difuminado, una guarrería. Photoshop, cómo funciona, es con la superposición de colores. Es decir, yo trazo aquí este otro color y la mezcla del color lo hace por la superposición de estos dos transparencias. Sería lo más parecido a las veladuras en el acrílico y el óleo. Bien, una veladura no es una mezcla de colores como una empaste. Lo que es sobre una capa seca dar una fina capa transparente de otro tono. Y es la superposición de esos tonos que al reflejar la luz nos da un distinto tono. Bien, es exactamente esto. Dos transparencias nos da un tercer tono. Es una cuestión de reflejo de la luz. Sin embargo, no mezcla los colores. Pero Krita tiene este pincel, por ejemplo, que son pinceles que vienen por defecto. Como podéis ver, pues hay un montón de pinceles. Todos estos, gomas de borrar, efectos, lapiceros, tintas, bueno, un montón que además podemos nosotros luego editar. Este pincel, por ejemplo, nos permite aquí hacer un trazo y luego al hacer el siguiente trazo lo que vamos a hacer es mezclar color. ¿Veis? Aquí ya se crea una mezcla de colores. Es completamente distinto a este trazo. Esto es como funcionan mucho los pinceles, sobre todo de Corel Painter. Con la ventaja de 100 veces más sencillo que Corel Painter. Con un solo pincel o dos podemos hacer todo este tipo de trabajos. Trabajo con veladuras, como transparencias, o trabajo con mezclas de colores y empastes. Eso para los que hagáis pintura normal, tradicional, pues entenderéis esto y veréis la polivalencia que tiene este tipo de herramientas. Tenemos nuestro típico aerógrafo, bien, que no puede faltarnos. Bien, tenemos las capas en estas típicas, normales, como encontramos cualquiera de estos programas. Distintos tipos de capas. Podemos hacerlos igual, podemos hacer que sea luminosidad, luz suave, multiplicar, bien, como los programas a los que estamos acostumbrados. Otra característica, aquí Krita a las paletas lo llama acoplables. O sea, las ventanas de toda la vida de estas, aquí lo llama acoplables. Aquí lo podéis ver, se pueden seleccionar y sale y podemos sacarlas. Aquí, por ejemplo, yo la puedo hacer flotante. Eso, yo la coloco aquí y la tengo flotante. La puedo colocar aquí y la vuelvo a su sitio. Además tiene una característica, una ventana. Estaba por aquí. Veamos. Bueno, no lo recuerdo. Bien, luego tenemos temas. Que si queremos aquí para cambiar el aspecto, que eso está, bueno, muy graciosillo. Muchas más opciones. Como veis aquí tenemos un montón. Bueno, una opción no sé dónde está, que podemos sacar una ventana donde podemos ahí importar una imagen de referencia. Eso me parece que Corel Painter también lo hacía y está bastante bien. Porque no tenemos que andar con ventanas ahí raras, pues con esa aplicación, esa ventana ahí flotante tenemos nuestra referencia y vamos trabajando sobre ella. Una de las funciones que tiene Corel Krita, que me ha parecido increíble, que no he encontrado en ninguna otra, ni en Photoshop, ni en Corel, ni en Manga Studio, ni en Sketchbook Pro. Puede que a lo mejor con complementos o plugins la encontréis, pero yo no lo sé. Es el selector de color artístico. Esto. La gama cromática. Esto es una maravilla para los que trabajamos mucho con el sistema tradicional. Aquí tenéis vuestro círculo cromático, donde podéis elegir, tenéis siempre la referencia de todos los complementarios, de todos los colores cercanos. Bien, podéis incluso trabajarlos. Aquí veis, con distintos tonos, con luminosidad. Bueno. Esto es una maravilla para los que venís sobre todo del trabajo más tradicional. Esto
es artístico 100%. Aquí podemos añadir formas, los canales. Bien, veis aquí la barra de arriba de herramientas. Como podéis observar, difiere un poquito de los programas mencionados, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Tiene su rotar imágenes, las capas, las selecciones, bien, los filtros. Aquí, por ejemplo, todos los ajustes de la imagen lo tenemos en filtros ajustar, desde sus niveles, aquí hasta pues los ajustes de tono, balance de color. Como os he dicho antes, no es un programa con las mismas características, la misma calidad que tiene Photoshop en este respecto, pero para el uso artístico tiene más que de sobra. Pero más que de sobra. Bien. Trazos, podéis ver cómo reconoce perfectamente la presión de la pluma. Estoy usando una Wacom Bamboo. Hoy en día usar GNU Linux nos va a dar la garantía de que si usamos Wacom vamos a tener unos controladores que no son los originales de Wacom, pero que desde su propia página web la recomiendan, nos hacen responsables porque yo no son los desarrolladores. Pero que KDE los reconoce perfectamente, tiene unos drivers increíbles. Ahora estoy usando la Bamboo, pero tengo por ahí la Cintiq, la de 12, y me reconoce las teclas, me reconoce todo. ¿Veis? Aquí puedes trabajar, manejar la curva de la sensibilidad, o sea, de todo. Es un programa pensado 100% para trabajar con las Wacom. Las Wacom o cualquier otra tableta, pero en mi caso Wacom, que es la que he probado. Desde preferencias. Pues incluso podéis ver aquí tiene hasta sus reglas, las guías. Aquí. Podemos hacer hasta guías de perspectiva. Aquí, si podéis trabajarlas. Aquí, esto es aquí para modificarlas. O sea, para vuestras perspectivas. Las herramientas de selección por colores, cuadrados. Lo básico para la ilustración digital se encuentra aquí toda. Pinceles, pues aquí veis todas las opciones que tiene. Pinceles especiales, los de cabello, bueno, aquí veis los pinceles que son, digamos, los que imitan a las cerdas, y los típicos pinceles normales, y fijaros la cantidad de opciones que tiene de modificación: diámetro, proporción, que lo queremos cuadrado, cuadrado, espaciado, espejo, suavidad, aquí oscurecer si queremos unas mezclas, las texturas si queremos un patrón para texturas, la opacidad, aquí fijaros cómo trabaja los niveles de presión, modo de fusión si queremos que fusionen, dar segundos pinceles. Bueno, las posibilidades de creación y modificación de los pinceles en Krita es alucinante, sencillamente. Aquí tenemos el selector de pinceles y luego tenemos esta herramienta que también se encuentra en Corel Painter, que es la herramienta de espejo, que la verdad es que está muy bien pensada. Si os gusta necesitas hacer un rostro, por ejemplo, o una figuras geométricas idénticas, pues con esta aplicación lo podéis hacer. Pues amigos, esta es básicamente la interfaz de Krita. Ya iré haciendo más ilustraciones y las iré subiendo a mi blog, comentando qué tal va la aplicación, qué tal va funcionando. Y bueno, ya os he comentado que hay alguna ilustración por ahí que la he hecho con ella y con GIMP. Pero ahora me gustaría centrarme básicamente en todo lo que pueda en este programa, sacarle el máximo partido. Que bueno, también os comento que ahí tiene cositas que tienen que mejorar, claro que sí. Pero como la tendencia que están haciendo de desarrollo es un proyecto importante que no se va a quedar abandonado, porque además está detrás KDE, que cada vez más ilustradores la están usando, como aquí vais a poder ver. Tiene de hecho muchos autores que están desde los foros, que tienen su propio foro en KDE, pues podéis colgar vuestras ilustraciones. Pues aquí hay gente que será conocida,
que ya podéis ver, pues fijaros qué maravilla, ¿no? de ilustración hecha, pues perfectamente se podía haber hecho en Photoshop o sobre todo en Corel Paint en este caso. Eh, pues eso, mostraros una aplicación de software libre que va demostrando poco a poco que puede ser cada vez más viable como uso profesional, que cada vez están haciendo las cosas mejores, que están demostrando que el modelo de negocio del software libre es rentable. Lo puede ser. Tenemos los claros ejemplos que os he comentado de Red Hat o Novell, que hacen dinero con sus servicios. Krita, al ser un proyecto abierto, cualquiera puede ponerse en contacto con los desarrolladores y presentar sus ideas, ya pueda ser como programador, pueda ser como ilustrador. De hecho, un programador no tiene por qué saber ilustrar, ¿no? Entonces ahí los pintores y los ilustradores pues les puedan decir, oye, esta herramienta tú mismo, ¿no? Oye, mira esta herramienta que a mí me gustaría que la tuviese, creo que sería bueno por esto, por esto, por esto. Podrías presentarte en su correo y tendrías la posibilidad, a diferencia de software privativo, de poder tú mismo, si tienes la capacidad, de modificarlo a tu gusto. O sea, no haría ni siquiera falta la aprobación del proyecto CADE. Tú accediendo al código fuente lo podrías hacer para tu propio uso personal y lo podrías luego distribuir o no si quisieses. Si quisieses hacerlo en la rama principal de desarrollo del propio proyecto, te presentas, propones tu idea y si les parece adecuado y es viable y es factible, se implementa. Así de sencillo. Es las ventajas que tienen los proyectos de software libre, que no tienen ni tendrán nunca el software privativo porque, en fin, al fin y al cabo la mayoría de los casos son empresas que hay detrás. Si os dais cuenta y estáis un poco más metidos en el software libre, los proyectos más grandes de aplicaciones gordas suelen estar detrás fundaciones, como es en el caso de Blender, por ejemplo. Entonces eso tiene una ventaja de que al no ser una empresa no hay esos intereses económicos, ni hay esas consideraciones de rentabilidad, que todo proyecto tiene que ser rentable, porque si queremos que un programador, aunque sea de software libre, le dedique todo su tiempo al programa que tú estás usando, hay que pagar a ese hombre, ¿no? Pues hay muchos otros modelos de financiarlo, como pueda ser con que tú mismo puedas aportar tu dinero si no sabes programar o no sabes o no tienes otro medio de hacerlo, haciendo tus donaciones tú mismo puedes pagar ese proyecto. Y se crean en esas fundaciones, como digo, que la mayoría son sin ánimo, no la mayoría, pero muchas de ellas son sin ánimo de lucro y que lo que hay detrás es el interés de crear un buen software, que recibe dinero porque hay que pagar a sus desarrolladores. Luego hay muchos desarrolladores que no se dedican a tiempo completo, pero que aportan su granito de arena, como pueda ser pues, un traductor de documentación. Krita pues tiene su manual y se necesita actualizarla, o la wiki, o muchas otras maneras. Eso es lo bueno que tiene el software libre, que nos permite participar en él de 1000 maneras, no necesariamente pagando solo. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo. Podéis consultar más cositas en mi WordPress, www.ilustradortalavera.wordpress.com. Ahí ya escribí un articulito sobre esto. Espero en breve poner otro artículo sobre mis decepciones con la compañía de Cupertino, de cómo se están portando, se les está yendo bastante de las manos el asunto. No es que fueron precisamente amigos de la libertad y del usuario, pero algo aportaban un poquito antes, pero ya no sé qué están haciendo, que definitivamente en mi caso, después de haberlo probado algún tiempo, pues no tengo pensado volver. Me seguiré quedando con mi GNU Linux, que me da también dolores de cabeza, porque todo hay que decirlo, da dolores de cabeza, que poco a poco esos dolores de cabeza se van disolviendo en cada vez más software disponible y sobre todo, que es el escollo que ha tenido siempre los proyectos de software libre, en este caso GNU Linux, es el programa de controladores, los drivers. Cualquiera que haya querido poner en contacto con la FSF, la Free Software Foundation, pues lo que más demandan son programadores fundamentalmente de bajo nivel para desarrollar drivers, porque son los controladores lo que nos va a permitir conectar nuestro sistema operativo con nuestra máquina.
Y por desgracia, pues muchas compañías no quieren crear controladores para un sistema operativo tan minoritario. Que gracias a Dios, pues con plataformas como Steam de videojuegos, yo no soy jugador, pero reconozco que gracias a Steam, que están dando soporte en sus videojuegos muchísimo a GNU Linux, sobre todo a con Canonical, tienen muchos... Canonical, aunque a veces se le critica por algunas cosas y se puede criticar, pero están haciendo las cosas, a mi modo de ver, bastante bien. Sí que si se quiere que el software, que el GNU Linux llegue a la gente, pues hay que hacer ciertas cosas. En este caso, los controladores, que comentaba. Si hay controladores, hay software, porque nos permite que, por ejemplo, gracias al uso cada vez más de plataformas GNU Linux para videojuegos, pues AMD y Nvidia se van a ver obligadas. No es que sea un problema para ellos, porque precisamente es más mercado que van a conseguir a desarrollar controladores para sus máquinas. Que no lo sean código abierto, bien, pero al menos es un paso para acercar todo su hardware a la disponibilidad de un sistema operativo genial como es GNU Linux, que ya os digo que ya hace muchos años que dejó de ser ese sistema operativo para hackers y para frikis, que yo hace ya unos cuantos años que lo uso y he tenido mis ganas de tirar la máquina a la basura, pero ya gracias a Dios un Ubuntu, un Fedora o un SUSE tenéis prácticamente todo lo que necesitáis sin apenas tocar nada. Lo bueno que tiene es que si queréis tocar, tocaréis. Y os pasará como a mí que joderéis la máquina. Y todo otra vez a reiniciar. Bueno amigos, pues nada más. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este video tutorial sobre ilustración con Krita y con software libre. Hasta luego.